Eran las máquinas de comerse todo en la película Tiburón de Steven Spielberg. Pueden detectar cantidades minúsculas de químicos a cientos de metros de distancia. Perciben las descargas eléctricas de los seres vivos y tienen mordeduras increíblemente poderosas. Tiburones. Atacan muy raramente y cada año se producen entre 50 y 100 ataques de tiburón, de los que solo unos 10 son mortales. Sin embargo, hubo un ataque en Estados Unidos donde estos animales mataron a 150 personas en un periodo de 5 días. Desvelaremos aquí la trágica historia del ataque de tiburón más mortífero del mundo. Era el final de la Segunda Guerra Mundial. A la USS Indianapolis se le asignó una misión ultrasecreta. Debía transportar componentes del arma nuclear Little Boy. Esta arma fue finalmente lanzada sobre Hiroshima, contribuyendo a la conclusión de la guerra. El 6 de agosto de 1945, la bomba destruiría Hiroshima. Sin embargo, el 28 de julio, el Indianapolis zarpó de Guam sin escolta para reunirse con el acorazado USS Idaho en el Golfo de Leyte, en Filipinas, para preparar la invasión de Japón. El día siguiente fue tranquilo. El Indianapolis navegó a 17 nudos a través de olas de 1,5 metros sobre el Pacífico que parecía no tener fin. Mientras el sol se ocultaba sobre el barco, los hombres jugaron a las cartas y leyeron libros, y algunos mantuvieron conversaciones con el sacerdote del barco. Sin embargo, poco después de medianoche, las cosas se pusieron patas arriba. Un torpedo japonés alcanzó el barco en la proa de estribor. Voló más de 15 metros de la proa del barco fuera del agua y quemó un tanque que contenía 3.500 galones de gasolina de aviación hasta convertirlo en una columna de fuego que se elevó varios cientos de metros hacia el cielo. Luego, desde el mismo submarino, otro torpedo impactó más cerca del centro del barco. Esta vez golpeó los tanques de gasolina y desencadenó una reacción en cadena de explosiones que partieron el barco por la mitad. El Indianapolis empezó a engullir grandes volúmenes de agua mientras seguía navegando a 17 nudos y el barco se hundió en unos 12 minutos. Solo 900 de los 1.196 hombres a bordo sobrevivieron. Pero esto era solo el principio. En la mañana del 30 de julio los supervivientes flotaban en el océano. Las balsas salvavidas escaseaban. Los sobrevivientes buscaban a los muertos que flotaban en el océano para quitarles sus chalecos salvavidas y que pudieran usarlos quienes no los tenían. Para mantener cierto orden, los supervivientes empezaron a formar grupos, algunos pequeños, otros de más de 300, en mar abierto. En poco tiempo sufrirían la exposición solar, la sed y los tiburones. El sonido de las explosiones, el hundimiento del barco y los golpes y la sangre en el agua atrajeron a los animales. Aunque muchas especies de tiburones viven en aguas abiertas, ninguna es tan cruel como el tiburón blanco oceánico. Los tiburones se concentraron en los muertos flotantes la primera noche, pero los esfuerzos de los supervivientes en el agua solo atrajeron a más tiburones, que podían detectar sus movimientos mediante un rasgo biológico conocido como línea lateral, receptores a lo largo de su cuerpo que detectan cambios de presión y movimiento a cientos de metros de distancia. Como los tiburones dirigían su atención hacia los vivos, sobre todo hacia los heridos y los que sangraban, los marineros intentaban aislarse de cualquiera que tuviera una herida abierta y cuando alguien moría empujaban el cuerpo con la esperanza de sacrificar el cadáver a cambio de un indulto de la mandíbula de un tiburón. Muchos supervivientes estaban inmovilizados por el pavor, incapaces de comer o beber de los escasos alimentos que habían recuperado de su barco. Pero las cosas empeoraban. Un grupo de supervivientes abrió una lata de carne molida, ¿y el resultado? El olor de la carne atrajo a un grupo de tiburones a su alrededor antes de que pudieran disfrutarla. Debieron deshacerse del alimento antes que arriesgarse a otro ataque. Los tiburones se dieron un festín durante días sin que los hombres fueran rescatados. La inteligencia naval interceptó una transmisión del submarino japonés que destruyó el Indianapolis en la que decía que había hundido un acorazado americano en la ruta del Indianapolis, pero el mensaje fue desestimado como una treta diseñada para llevar a los barcos de rescate americanos a una emboscada. Mientras tanto, los supervivientes del Indianapolis descubrieron que tenían más posibilidades como grupo, idealmente en el centro del grupo. Los que estaban en las afueras o peor aún solos eran los más vulnerables a los tiburones. Con el paso de los días, muchos supervivientes murieron de calor y deshidratación, o de alucinaciones que les hacían beber el agua de mar que les rodeaba. Los que saciaban así su hambre se volvían locos, echando espuma por la boca mientras se les hinchaban la lengua y los labios. A menudo eran tan peligrosos para los supervivientes como los tiburones que pululaban por debajo. Muchos arrastraban a sus compañeros bajo el agua mientras morían.
En su cuarto día en el mar, pasadas las 11 de la mañana, un avión de la Marina que pasaba por encima vio a los supervivientes del Indianápolis y pidió ayuda por radio. Al cabo de unas horas, llegó otro hidroavión pilotado por el teniente Adrian Marks y arrojó balsas y suministros de supervivencia. Cuando Marks vio a unos hombres atacados por tiburones, desafió las órdenes y aterrizó en aguas infestadas de tiburones. Luego empezó a rodar su avión para ayudar a los heridos y varados, que eran los que corrían más peligro. El USS Doyle llegó al lugar poco después de medianoche y ayudó a sacar del agua a los últimos supervivientes. Solo sobrevivieron 317 de los 1.196 tripulantes del Indianápolis. La Marina estadounidense culpó del accidente al capitán del Indianápolis, el capitán Charles McVeigh, que no siguió una ruta en zigzag, con lo que su barco quedó expuesto a un asalto. McVeigh fue sometido a un consejo de guerra en diciembre de 1945, pero tras ser reincorporado al servicio activo, le invadió la culpa y se quitó la vida. La tragedia de los supervivientes del Indianápolis sigue siendo el ataque de tiburón más mortífero de la historia naval de Estados Unidos.